las páginas. Muy bien, ya está grabando. Buenas noches a todos los profesionales que nos acompañan. Queremos darles la bienvenida a esta nueva sesión de educación médica continua del Hospital de Jutiapa. El día de hoy, pues, nos vuelve a acompañar acá el doctor Adolfo Enrique Pérez Jordán. Nos acompañan también por acá los amigos de Eurofarma, a quienes pues les agradecemos, ¿verdad?, el apoyo con la licencia de nuestra plataforma para que podamos desarrollar estas conferencias. No sé si está por ahí Manuel Espina, David. David Morataya. Sí, doctora, es un gusto. A mí me corresponde hoy poderles hacer un breve saludo. Muchas gracias. Procedo, con su permiso. Sí, David. Muchas gracias. Pues es un gusto saludarles, estimados doctores. Pues yo creo que es primera vez que participo ya en la parte de la promoción. Pues trabajar con ustedes en la educación médica continua pues es realmente beneficioso, ¿verdad?, en las ambas vías. Nosotros les agradecemos bastante. Pues hoy quisiera aprovechar estos minutos para poderles hablar de una marca que hemos traído a Guatemala y se llama Oltana H. Pues este respalda la molécula olmesartán acompañado de hidroclorotazida en presentación de 20 miligramos más 12,5. Estamos trabajando una presentación de 30 comprimidos para que el paciente pueda beneficiarse para el mes completo con un costo bien accesible de 277 quetzales. Este producto es bioequivalente totalmente, traído de Brasil para Guatemala y no genera, ¿verdad?, ningún otro costo más que solamente un programa social para el paciente donde podamos beneficiarlo. Quiero agradecerles, doctores, sé que anteriormente estuvieron hablando de problemas cardiovasculares, pues esa es una muy buena marca que podemos proponerles para incluirla en su terapéutica, invitarles a que puedan recomendarla a sus pacientes y obtener los beneficios de reducción de la PA a doble dígito a corto plazo y ofrecerles sobre todo la protección cardiovascular que ustedes necesitan en sus pacientes, principalmente en aterosclerosis. Muchas gracias, estimados doctores. Gracias, doctora, por este tiempo. Este es mi breve saludo en nombre de mi compañero Manuel Espina, Seymar Martínez y su servidor David Morataya. Pues les damos las gracias por este espacio tan valioso para nosotros. Buenas noches. Gracias, David. Muy buenas noches y pues con cuidado siempre, que me comentaron, ¿verdad?, que están en viaje en carretera. Siempre con su labor, pues. Es correcto, gracias. Vamos a desarrollar. Buenas noches, doctora. Hola, doctor Batres, buenas noches. El día de hoy, pues vamos a desarrollar un tema importante, ¿verdad? Bastante importante. Recordemos que estamos en el bloque de emergencias, el bloque número 4 de nuestra planificación anual de educación médica continua, ¿verdad? La conferencia número 10. Estamos hablando de lo que es intoxicaciones agudas. Para eso, pues tenemos acá al doctor Enrique Pérez. El doctor Pérez, pues nos acompañó previamente en la conferencia, ¿verdad?, en lo que respecta a infarto agudo al miocardio. Bienvenido, doctor, nuevamente. Gracias por el apoyo brindado acá a la educación médica continua del Hospital de Jutiapa. Y pues le cedo el espacio, ¿verdad? Lo tenemos acá pues con los profesionales, ¿verdad? Tenemos profesionales de psicología, profesionales de enfermería, médicos, y nos acompañan profesionales también del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de algunos otros hospitales y algunos centros de salud, de áreas de salud, ¿verdad? Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su presencia acá. Gracias, Helen. Gracias a todos los representantes del Hospital de Jutiapa e igual de las diferentes áreas que han logrado unirse en este grupo de profesionales. Muchas gracias por haberme invitado nuevamente, ¿verdad? Es un gusto, es un placer y lógicamente es un honor compartir algunas de las experiencias que hemos tenido en otros lugares, como en el Hospital General San Juan de Dios. Y de nuevo, muchas gracias, Helen, y gracias al doctor Gramajo que nos acompaña, ¿verdad? Siempre he tenido mucho aprecio, que hemos trabajado juntos en la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace mucho tiempo. Hemos sido compañeros ahí. Así que vamos a platicar un poquito de lo que es intoxicaciones. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Se puede subdividir, pueden hacerse talleres de procesos de intoxicaciones. Vamos a tratar de resumir y dar algunas de las perlas, o decir así, algunos de los elementos que podamos tener en cuenta
para los procesos que pueden llegar a una emergencia, a una sala de emergencia. Si en algún momento hay alguna pregunta o algún comentario para ampliar más lo que se está diciendo, pues bienvenidos. E igual si me dicen si se corta o cuesta escuchar por los problemas de internet, ¿verdad? Ustedes me avisan, porque a veces uno está platicando, cree que todo el mundo está escuchando y existen a veces problemas con el internet, ¿verdad? Y se queda solito uno hablando o se queda trabada la pantalla. Entonces vamos a platicar. Compartir aquí va. Muy bien. Vamos a ver. Todavía no se comparte. Vamos a ver. Vamos a ver. Déjeme ver, solo que no me deja compartir ahorita. ¿Ven? Ahora sí. Ok, ahora sí tenemos acá. Muy bien. Ok, aquí estamos. Vamos a platicar entonces de intoxicaciones agudas, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de un tóxico, de una sustancia que llamamos, pues, que puede causarnos una intoxicación, pues puede ser cualquier sustancia, principalmente es una sustancia química, pero puede ser en general cualquier sustancia, que va a producir en algún momento efectos perjudiciales dentro de nuestro cuerpo, lógicamente puede llegar a causarnos la muerte. Podemos encontrar diferentes vías de exposición, como es la vía oral, que es la principal. Generalmente es porque por accidente que uno tiene en algún lugar guardado algún tóxico o algún elemento que al ser ingerido nos causa toxicidad, o por un evento autolítico, ¿verdad? Premeditado, que uno quiere, pues, tener problemas o tiene problemas y de esa manera trata de liberarlo. En el 80% de los casos lo podemos encontrar así. Tenemos problemas en la piel, ¿verdad? Cuando se absorben, cuando quedan en la ropa, cuando son gases, y esto puede ser por la vía, por inhalación o por la piel que se absorbe. Por ojos, que es poco frecuente, pero sí lo podemos encontrar también, 6%. Inhalación, que pensábamos que era un poco más, normalmente está entre el 5 y el 6%, y otras, ¿verdad? Por ejemplo, vía rectal o algún otro elemento que puede causar intoxicación también en el paciente. Entonces, la oral es la que nosotros hemos visto como principal problema en lo que es las vías de intoxicación. La gravedad, pues, va a depender de la dosis del tóxico que se esté consumiendo o que esté ingresando a nuestro cuerpo, el tipo del producto. Claramente hay algunos productos que son un poco más tóxicos que otros. Si es por vía, si es inhalada, que es una absorción bien rápida. Y, por supuesto, la edad de la persona, el estado nutricional de él, va a predisponer a que tenga mayor o menos toxicidad. Y entonces, cuando nosotros abordamos en una emergencia, una intoxicación, pues debemos de tratar de buscar el ABCD. Siempre este D se vuelve ahora primero, en este momento, que es la descontaminación general. Ya sea que le tengamos que quitar la ropa, tengamos que lavar el área donde creemos nosotros que está el tóxico, o lavar el área, por ejemplo, los ojos, porque creemos que ahí el paciente ha tenido contacto importante. Y al mismo tiempo nosotros debemos de protegernos porque algunos de estos tóxicos nos pueden causar problemas a nosotros. Algunos que son gases podríamos nosotros inhalarlos y al mismo tiempo sentir los mismos eventos de la intoxicación que estamos tratando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y debemos de protegernos en ese momento. Siempre nosotros trabajamos el ABC, ¿verdad? Tenemos que tratar de tener una vía aérea libre, ver que si el paciente está inconsciente, pues su lengua no le esté obstruyendo o que haya quedado en una mala posición y de esa manera no pueda él tener una vía aérea libre.
si tiene muchas secreciones, por ejemplo, tenemos que tratar de aspirar. Al mismo tiempo, una vez que tenemos esa vía aérea libre, ver si el paciente respira, si no ha entrado en algún estado de depresión que ya no le produzca una respiración adecuada, y entonces debemos de ver si es necesario colocarle una cánula de mayo o solamente con la aspiración secreciones mejora, con el movimiento de su cuello mejora, o hasta deberíamos de intubarlo, por ejemplo, en intoxicación por alcohol, ¿verdad? Y tener una vía periférica la mayoría de veces que nos va a servir para hidratar al paciente, que nos va a servir para tener el acceso para los antídotos si así los tenemos para ellos. Y nuevamente volvemos a ver a la exposición del paciente, tratar de producir la descontaminación del mismo nuevamente. Debemos de quitarle la ropa si es necesario, porque si el paciente estaba trabajando en una plantación o estaba en un lugar donde su ropa se pudo haber contaminado, pues se la quitamos. Pero si el paciente llega porque se intoxicó por benzodiazepinas o se intoxicó porque tomó algún tipo de alcohol, pues lógicamente la exposición ahí no va a ser la más importante porque fue una ingestión. Como dice acá, tenemos de evaluar siempre una intubación endotelial temprana desde el punto de vista de la protección de la vía aérea y ver que el paciente tenga una buena ventilación. Vamos a usar antídotos si es que existen para ese momento y siempre tenemos que hidratar al paciente, que eso es fundamental. Eso hace que el metabolismo de los tóxicos sea más rápido. Nuevamente tenemos un tratamiento específico, ¿verdad? Que podemos ver si se disminuye la absorción del mismo. Y aquí es donde entran algunos de los procesos que ya a veces no usamos siempre. Por ejemplo, el tratar de hacer un lavado gástrico no siempre está indicado. A veces tenemos nosotros problemas con ellos. En esta situación se puede hacer lavado gástrico si tiene 1 hora o 2 horas máximo de ingestión del elemento y no es un corrosivo, ¿verdad? No es un ácido, no es una base que haya ingerido, porque al hacerlo que vomite o que tenga menor ingestión y le hagamos un lavado gástrico, podríamos causar más problemas en el esófago. Entonces, no necesariamente se usa. Muchas veces los pacientes llegan un poquito más tarde. Y aumento de la eliminación, por supuesto, tratamos de darle hemodiálisis o hidratarlo adecuadamente para que el producto pueda salir más rápido de nuestro cuerpo. Y los antídotos es lo más específico que vamos a ver. Y entonces siempre la historia y el examen físico son fundamentales siempre. Debemos de tratar de definir qué fue lo que ingirió o qué estuvo en contacto el paciente o qué tipo de gases en donde trabaja y que podría haberle causado el problema al paciente. Tenemos que tratar de preguntar eso, buscar en nuestros vademecum para ver qué tipo de tóxico pudo haber sido. ¿Cuánto? Si fue una pastilla, si fue una botella, si fue media botella, un vaso, si fue una pequeña cantidad que el paciente ingirió o estuvo cerca, como si fue a través de que le cayó en la ropa, si entró por los ojos, si lo tomó, ¿verdad? Si inhaló algún gas. ¿Cuándo? Por supuesto, si tiene más de 2 horas, 3 horas, 4 horas del evento para tomar esas decisiones de poder dar carbón activado o inducir el vómito o ponerle una sonda y hacer un lavado gástrico, que como les digo, la mayoría de veces es en las primeras 2 horas donde podría ayudarnos un poco. Esto se usa mucho tal vez a veces con algunos medicamentos, por ejemplo, benzodiazepinas o barbitúricos, que si tienen ahí a veces entre media hora, 1 hora es donde tienen mejor beneficio. Hemos visto que después de 1 hora es muy poco lo que se puede obtener en un lavado gástrico cuando se induce el vómito. A veces el mismo paciente refiere que tomó las pastillas, pero que el acompañante o la misma persona se indujo el vómito a los 10, 15 minutos y entonces eso nos da chance de que se haya absorbido solo un 10 o 15% del tóxico y eso lo hace que podamos observar al paciente pero con más tranquilidad. ¿Dónde fue? Por supuesto, si fue en su trabajo, si fue en su casa, para definir si fue accidental o fue un evento autolítico, ¿verdad? Y ver qué medicamentos toma para el sinergismo. Por ejemplo, un paciente que ha tomado beta bloqueadores y además él ya tomaba digoxina y por casualidad tomó beta bloqueadores o estaba tomando digoxina y tomó Epamin, puede uno pensar de que este paciente puede generar una bradicardia muy importante, puede generar un bloqueo cardíaco o una arritmia ventricular. Entonces, sí es importante saber si el paciente
tenía una enfermedad reumática, estaba tomando AINES, esteroides, o si es un paciente cardiópata que ya estaba tomando algún hipertensivo, algún medicamento para alguna arritmia. Y estos son los que más frecuentemente hacen sinergismo con algunos de los tóxicos que podamos nosotros ver. Igual si tiene alguna alergia o alguna otra enfermedad, y si está embarazada, si es una mujer, porque nos va a acelerar el proceso y hacer interconsultas. Entonces es muy importante siempre hacer una historia rápida. Generalmente es el acompañante el que nos brinda esta información, y en ese momento hay otra persona que ya está atendiendo al paciente y debe tomarle sus signos vitales, ver su estado general. Y al mismo tiempo, una vez que tomemos los signos vitales y tengamos estos elementos rápidos, podemos definir más hacia qué lugar o qué tipo de tóxico podríamos estar enfrentando. Hay datos en el examen físico que nos pueden ayudar. Por ejemplo, si el paciente llega cianótico, podemos pensar que se intoxicó por metahemoglobinemia. Si llega rosado, pues por cianuro o el sulfuro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, a veces eso nos ayuda, no es tan patognomónico, pero es una idea de cómo la historia y el examen físico siempre van a ser muy importantes, y al conocer la fisiopatología de cada una de las enfermedades, vamos nosotros a encontrar datos importantes para poder hacer un diagnóstico diferencial. El aliento sí, eso nos ha ayudado un montón. Por ejemplo, uno llega a la emergencia y siente un olor a ajo fuerte, ¿verdad? Pesado. A veces acá en la diapositiva lo tengo como un órgano fosforado, pero aparte de ellos, muchas veces lo encontramos con el fósforo inorgánico, ¿verdad? O el sulfuro de hidrógeno. Esta semilla o esta pastilla para matar gorgojo. Y automáticamente uno sabe que el paciente tomó, o por accidente o de mecanismo autolítico, ingirió uno de estos elementos o estuvo en contacto con estos elementos, organofosforados o fósforo inorgánico, por ejemplo. Cetona, sabemos nosotros, ese olor a manzana ya fermentada, pues que tiene una cetoacidosis y que puede ser de tipo alcohólico generalmente, o sea, una intoxicación por alcohol. Ese olor a almendras, pero no es un olor agradable a almendras, es un olor a almendras, pero fermentado también, que se intoxicó por cianuro. Petróleo, pues sí, ese olor a gasolina o a ese olor, no gasolina pura, sino con lo que hacen en el asfalto, pues ya sabe uno de que el paciente pudo estar cerca de algún hidrocarburo. Entonces, los que más nos hemos encontrado nosotros son con el olor a ajo, con el olor a huevo podrido, o también a pescado podrido. Y en ese momento nosotros pensamos, o es por intoxicación por fósforo inorgánico principalmente, o por órgano fosforado, ¿sabes? Las pupilas rápidamente las miramos. El paciente tiene pupilas muy pequeñas, ¿verdad? Entonces consideramos que es un proceso colinérgico, y esto nos lo pueden dar los organofosforados y los carbamatos. También los opiáceos o algunos sedantes. Mientras que si encontramos al paciente con midriasis, pues consideramos que puede ser cocaína o en nuestros casos, a veces cuando estamos dentro del hospital, un uso excesivo de atropina. Pero la cocaína nos puede dar procesos de midriasis. Y si no tiene reacción, pues nosotros pensamos que puede estar más que todo monóxido de carbono. Hemos encontrado pocos pacientes, ¿verdad? Pacientes que se han encontrado encerrados en su garage o en su carro componiendo algún elemento del carro, lo dejan encendido y se intoxican. Y sí, cabalmente las pupilas no hay una reactividad ni a la luz. Lo hemos visto poco. Más hemos visto pacientes intoxicados con barbitúricos que cabalmente, cuando ustedes están tratando de evaluar los reflejos y todo, están abolidos, ¿verdad? Y es una intoxicación por barbitúricos. Pero pupilas mióticas, siempre busquen opiáceos, ¿verdad? Y organofosforados y carbamatos. Y midriasis, por ejemplo, cocaína. Y entonces llegamos a algunos datos que en la literatura actual se usa mucho, que es el toxidrome o toxindrome, ¿verdad? O sea, un síndrome tóxico. Lo establecieron estos profesores, Moffesson y Greenhill, y esto pues se refiere lógicamente a un grupo de síntomas y signos clínicos de ciertos tóxicos que comparten un mecanismo de acción igual o similar. O sea, no necesariamente son de la misma familia, pero sí su efecto es muy parecido. Y se combina siempre con los signos vitales del paciente. ¿Cuáles son estos principales síndromes? Pues es el colinérgico, que ahorita lo vamos a ver, el resumen, el anticolinérgico, el simpático mimético, el opioide sedativo y el extrapiramidal. Son los que más miramos. Eso significa que hay un grupo de medicamentos que pueden dar este efecto colinérgico, que tiene las mismas manifestaciones, o otro grupo de medicamentos da un síndrome
o un síndrome anticolinérgico y que eso hace que tenga ciertas características clínicas, aunque sean medicamentos de diferentes familias. Entonces aquí tenemos uno de ellos, el síndrome colinérgico. Este síndrome colinérgico, ustedes pueden ver acá, lo dan los organofosforados, los alcaloides, algunos alcoholes, los carbamatos, ¿verdad? Principalmente estos son casi como una familia. Y este efecto colinérgico es donde ustedes pueden ver un efecto muscarínico, afección de las terminaciones muscarínicos, de receptores muscarínicos, en donde hay una hipersecreción de la glándula. Y entonces vamos a encontrar diarrea, incontinencia urinaria, miosis, pupilas muy pequeñas, ¿verdad? Broncoconstricción y broncorrea, o sea, el paciente pareciera que tiene un edema agudo del pulmón por la gran cantidad de secreciones que tiene bradicardia, vómito, tiene epífora, o sea, un lagrimeo muy constante, ¿verdad? Y tiene salivación. También cialorrea se diría esto. Y entonces eso miramos nosotros que el paciente se puede deshidratar, tiene diaforesis importante, lo miramos, es un paciente húmedo, diríamos nosotros, con una gran cantidad de secreciones. Además, este mismo efecto colinérgico tiene otro tipo de receptores que son los nicotínicos. Y aquí nosotros vamos a encontrar la debilidad muscular, la hiperactividad simpática, ¿verdad? Que nos va a dar taquicardia, hipertensión en el paciente, puede llegar a convulsión y más que hipotensión, da hipertensión. Cuando nosotros miramos hipotensión, lo referimos más a un efecto muscarínico, hipotensión y bradicardia. Y cuando hablamos de efecto nicotínico, estamos encontrando más hipertensión y taquicardia. Pero ambos pertenecen a un síndrome colinérgico y como les digo, vamos a encontrar los alcaloides, pero donde más los hemos visto en la emergencia nosotros es por la intoxicación por organofosforados y carbamatos, que ahorita vamos a pasar después a verlos de manera específica. Pero este es un síndrome colinérico. Quiere decir que cualquier medicamento que estimule el área de la acetilcolina, entonces va a producir estos efectos en general. Ya ustedes podrán ver si hay algún medicamento especial que lo produce y entonces va a tener este efecto. Tenemos el contrario, el síndrome anticolinérgico. Este lo podemos encontrar, por ejemplo, lógicamente en la atropina, que es el antídoto del colinérgico, ¿verdad? Entonces el exceso de atropina nos puede dar esto. Algunos antipsicóticos, ¿verdad? Algunos antidepresivos, la escopolamina, lo podemos encontrar en una planta o en una que se llama burundanga, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar efectos anticolinérgicos en él. Y esto se usa muchas veces para intoxicar a las personas, la escopolamina, el famoso burundanga, ¿verdad? Que es un jugo que puede causar todos estos efectos al paciente. ¿Qué puede causarle? Pues delirio, ¿verdad? Alteración conductual, puede causarle taquicardia, en algunos momentos puede haber arritmias, pero es poco frecuente. La piel es seca, o sea, todo el efecto contrario. En el otro teníamos nosotros hipersecreción en el efecto colinérgico y ahora vamos a encontrar la piel seca en el efecto anticolinérgico. Vamos a encontrar al paciente rojo, ¿verdad? El paciente ya no puede orinar, tiene retención urinaria y sus pupilas van a tener midriasis. Van a haber mioclonías, también eso sí, en uno tiene fasciculaciones, en otro mioclonías. Va a estar hipertérmico, ¿verdad? Y lógicamente el paciente no puede orinar y también puede estar con estreñimiento porque hay una disminución de los movimientos intestinales y de los ruidos intestinales. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a encontrar dos elementos. Vamos a poder ver a un paciente que está intoxicado por organofosforados o por carbamatos, con todos esos efectos de hipersecreción. Le vamos a dar entonces como su antídoto, como vamos a ver después, atropina. Y si no controlamos bien la dosis de atropina, vamos a poderlo mandar a un síndrome anticolinérgico, que es lo contrario. Y después lo vamos a definir bien, algunos de los eventos que debemos de vigilar, y entonces lo vamos a encontrar ya que el paciente ya no tiene diarrea, sino estreñimiento, el paciente ya no tiene excreta urinaria alta, sino que al contrario tiene retención urinaria, el paciente está muy seco, ¿verdad? Y tiene midriasis, ya no puede ver, y tiene alteración conductual. Entonces, eso lo podemos encontrar también en este tipo de hongo, ¿verdad? La manita muscaria, ¿verdad? Que es uno de los hongos, a veces lo pueden consumir, pero sí lo hemos visto, como les digo, en los pacientes con intoxicación por escopolamina. No sé si lo han visto muchos ustedes allá, nosotros en el San Juan sí hemos visto pacientes que han llegado a la terminal de buses, se sientan en el bus, llega alguna persona, generalmente es hombre el que está sentado, pero la víctima, llega una mujer, le ofrece un jugo, ¿verdad? Habla con él, le ofrece un jugo, y este jugo tiene burundanga, o sea, escopolamina. Y al tener esto, el paciente pues altera su conducta, se pone todo rojo, se concede y pierde la conciencia y cuando llega con nosotros al hospital inconsciente, pues después mira que no tiene reloj, no tiene billetera y nos cuenta esto, ¿verdad? Y fue por una intoxicación.
lo tenemos, como le digo, en los antipsicóticos, en los antihistamínicos. Recuérdense los efectos muy importantes de los antihistamínicos de la resequedad, y es porque ya tiene un efecto anticolinérgico. También tenemos el síndrome simpático mimético, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos la cocaína, la anfetamina, la cafeína, la teofilina, o sea, una estimulación simpática importante. Miren todos los antihistamínicos. La efedrina, todos estos tienen un efecto simpático mimético importante. Y aquí vamos a encontrar agitación psicomotora, paranoia, vamos a encontrar hipertensión arterial, hipertermia, diaforesis también, pieloerección, ¿verdad? O sea, estos como en piel de gallina que vamos a encontrar con estos pacientes, convulsiones. Pero vamos a encontrar un paciente con mucha agitación psicomotora, paranoia, taquicardia e hipertenso. Y tenemos el síndrome de los opioides o sedativo. Aquí pues a veces lo separamos en opioide y en otro grupo en sedativo, pero lo dejamos unido y aquí, miren, encontramos la morfina, la benzodiazepina, los barbitúricos, el mismo etanol, que va a tener un efecto depresor en algún momento y vamos a encontrar al paciente en coma, miosis importante, puede tener depresión respiratoria, hipotensión, hipotermia, convulsiones en un estado muy extremo, ¿verdad? Pero es un paciente muy, muy relajado, muy tranquilo y esto nos da problemas, está amiótico. Y entonces pues, debemos nosotros de ver si no está intoxicado por benzodiazepinas, por algún narcótico, por barbitúricos, ¿verdad? Y le hemos encontrado a algunas personas que llegan a medianoche a la emergencia y cabalmente vienen sus amigos y nos dicen que de manera, estaban consumiendo bebidas alcohólicas y se cruzaron con tequila, con vino, etcétera. Y en una de esas viene como que no responde a ningún estímulo, lo miramos miótico y hiporrefléctico, terminan intubados estos pacientes, se les da su hidratación y más o menos 6 a 8 horas a las 7 de la mañana se despiertan, no saben dónde están, se quitan el tubo orotraqueal y salen de la emergencia de una manera rápida, ¿verdad? Porque ya les pasó mucho el efecto que estaban usando en este momento. Y entonces podemos ahora hablar de las intoxicaciones específicas. Ya con algunos grupos ya tenemos los principales síndromes tóxicos, ¿verdad? Que hemos hablado, ¿eh? Toxisíndromes, ¿verdad? Podríamos decir. Y entonces encontramos a un grupo muy frecuente de todos los insecticidas herbicidas que miramos. Si lo miramos en la emergencia del San Juan, me imagino que en su hospital también los han visto, que es los intoxicados por organofosforados y carbamatos. Son dos elementos distintos, ¿verdad? Los organofosforados, si se dan cuenta, son derivados del ácido fosfórico o sus homólogos. Y los carbamatos, por el contrario, son derivados del ácido carbámico, son diferentes. Sin embargo, ambos son inhibidores de la colinesterasa o acetilcolinesterasa, una enzima que disminuye o revierte las funciones de la acetilcolina, ¿verdad? Esta la hidroliza para que regrese y pueda después ser reutilizada y volver a formar acetilcolina. Entonces, al inhibirla, lógicamente hay un exceso de acetilcolina. Pueden ser usados como herbicidas, nematicidas, etcétera, ¿verdad? Pues yo no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, organofosforados existen de dos tipos, los que son oxones y tiones. Los oxones son de rápida absorción y llegan rápido a todas las vías del organismo que quieren afectar, pero se destruyen muy fácilmente en la naturaleza. Entonces se crearon los tiones, que son más liposolubles y se absorben de una manera más lenta, pero tienen más toxicidad porque logran entrar al organismo. Y entonces, si se dan cuenta, tión, entonces vamos a encontrar el malatión, ¿verdad? Por eso su terminación, tión. O el malatión o el palatión, ¿verdad? Estos son organofosforados, o sea, son derivados del ácido fosfórico. Ahora, en este momento siempre yo hago la pregunta, ¿cuáles son los carbamatos? Si tienen se recuerdan de algún carbamato. Y entonces miramos nosotros que en este momento los carbamatos sí los venden normalmente en las tiendas. Y entonces encontramos los que son para matar moscas, mosquitos, zancudos. Y ahí encontramos el oco, el baigón. Esos son carbamatos. Ambos inhiben a la colinesterasa o acetilcolinesterasa. ¿Me entienden? Entonces, regreso, los organofosforados, los que tienen mejor actividad son los tiones, de ahí el nombre de malatión y palatión. Y los carbamatos son, por ejemplo, el oco y el baigón. Y estos son derivados del ácido carbámico. Ambos se unen a la acetilcolinesterasa.
que es la enzima que inhibe a la acetilcolina o la hidroliza para que regrese y pueda ser otra vez recaptada en las células. Pero tienen una diferencia, que los organofosforados se unen de manera irreversible, mientras que los carbamatos se unen de manera reversible. ¿Qué significa? Que los carbamatos, como el oco y el baigón, tienen un tiempo, por ejemplo, 6 a 8 horas, y luego liberan a la acetilcolinesterasa, y esta todavía tiene funciones y puede volver a trabajar con la acetilcolina. No pierde del todo sus funciones o puede trabajar con ella. Ahora, los organofosforados se unen de manera irreversible, tienen una fuerza muy grande y cuando liberan a la acetilcolina ya no funciona, ya no sirve. Entonces ahí es donde es más importante el uso de los antídotos para poder recuperar la función de la acetilcolina. Y es por eso que los organofosforados pueden presentar 3 síndromes, el agudo, el intermedio y la neuropatía o el problema neuropático crónico, porque pueden unirse de manera irreversible a la acetilcolina, colinesterasa, perdón. Mientras que los carbamatos solo tienen intoxicación aguda. ¿Por qué? Porque se liberan en cierto número de horas, 6 a 8 horas, liberan acetilcolinesterasa, y de esa manera regresa a sus funciones con acetilcolina. Cuando entonces se inhibe la acetilcolinesterasa, no se hidroliza la acetilcolina en las terminaciones muscarínicas, nicotínicas, ni del sistema nervioso central. Esto produce una acumulación de acetilcolina y, lógicamente, una excitación más activa, ¿verdad?, en la unión mioneural. Y entonces hay una estimulación excesiva de los receptores nicotínicos y muscarínicos. Aquí es donde miramos nosotros que se están produciendo los eventos eléctricos normales, ¿verdad? Y cuando llegan en el nervio y hay una gran cantidad de acetilcolina que no fue inhibida por la acetilcolinesterasa, porque esta está bloqueada por el organofosforado carbamato, entonces ese exceso de acetilcolina produce una mayor cantidad de potenciales de acción en el nervio, principalmente, ¿verdad?, en los nervios en el sistema nervioso central o muscular. En el músculo produce aumento de la contracción muscular y entonces aquí vamos a ver fasciculaciones. Y en las glándulas vamos a ver aumento de la secreción hormonal y entonces ahí vamos a ver hipersecreción de glándulas. Aquí está lo mismo, miren aquí una pequeña cantidad de acetilcolina, ¿verdad? Y aquí una gran cantidad de acetilcolina. El impulso es mucho más fuerte y grande y donde es normal, pues tenemos nosotros que el impulso es suave, ¿verdad? Es tranquilo. Y entonces, para poder definir estos procesos, podemos ver acá nuestro cuadro, ¿verdad? Un cuadro resumen de estos efectos. Vamos a encontrar entonces 2 receptores, muscarínicos en el sistema autónomo parasimpático, ¿verdad?, y nicotínicos, ¿verdad?, del sistema también autónomo. Vamos a encontrar también receptores colinérgicos directos, no son ni nicotínicos ni muscarínicos, sino son los receptores colinérgicos en el cerebro. Y acá vamos a encontrar entonces que los efectos muscarínicos son de hipersecreción principalmente. Vamos a ver, por ejemplo, aumento del lagrimeo o la epífora, aumento de la salivación, o sea, cialorrea, y aumento de las sudoras, diaforesis. O sea que hay epífora, hay cialorrea y hay diaforesis. Y también hay rinorrea, ¿verdad? O sea, secreción de la nariz. Los ojos se van a poner mióticos, miosis, y eso le va a dar visión borrosa al paciente. En el tracto gastrointestinal, nuevamente, ¿verdad?, el síndrome colinérico, ¿verdad? Vamos a encontrar dolor abdominal, diarrea, incontinencia fecal. En el tracto respiratorio, dificultad respiratoria, pero principalmente porque tiene edema pulmonar, pero ese edema pulmonar es por broncorrea, por un montón de secreciones y al mismo tiempo hay broncoconstricción. En el sistema cardiovascular, esto nos dice que el efecto es más muscarínico cuando hay bradicardia y el paciente puede estar hipotenso, principalmente bradicardia. Y en la vejiga vamos a encontrar incontinencia urinaria. Y entonces eso, vamos a ver un paciente, como les digo, húmedo, un paciente mojado, porque va a tener diarrea, diaforesis, va a tener mucha cialorrea. Eso es cuando nosotros miramos al paciente, pupilas mióticas, llega a la emergencia, tiene un olor fuerte que podría, como les decía, un poco a sensación de ajo, o un olor fuerte a un tóxico. Y en algún momento lo empezamos a ver diaforético y miótico, ya dice uno, bueno, qué tóxico, porque esto lo puede dar muchas cosas más, no solo los órganos fosforados. Pero le escuchamos el pulmón y encontramos roncus, ya consideramos que el paciente tiene un evento por un efecto muscarínico, por un órgano fosforado carbamato. Ahora, si el paciente viene con diarrea, viene con mucho lagrimeo, viene con rinorrea, miótico,
¿verdad? Incontinencia fecal, ya ahí casi tenemos el diagnóstico que es un efecto muscarínico. Ya no nos da tiempo a veces hacer, antes se hacía, hace mucho tiempo se les pedía acetilcolinesterasa, niveles de acetilcolinesterasa, si estos estaban bajos, pues hacíamos el diagnóstico, pero ahora ya no, lo hacemos puramente clínico. Ahora, si el efecto es más severo, la cantidad ha sido mayor, pues ya abarca los efectos nicotínicos, y ahí vamos a encontrar al paciente taquicárdico, en el otro era bradicárdico, ahora en el nicotínico taquicárdico e hipertenso. Y principalmente en el sistema muscular vamos a encontrar fasciculaciones. Eso es muy importante. Vamos a encontrar pedazos de nuestro cuerpo con fasciculaciones, en cara principalmente. Y si es más severo o ha pasado mucho tiempo, puede activar el sistema nervioso central y eso le llamamos nosotros que está intoxicado con un grado alto de severidad. Ahí vamos a encontrar agitado el paciente, lo vamos a encontrar con somnolencia por momentos y otros momentos de agitación y convulsiona. Y luego entra en depresión respiratoria, y esa depresión respiratoria no es solo por el mal manejo de secreciones, sino por un efecto directo sobre el cerebro. Entonces ahí ustedes van a poder encontrar los efectos muscarínicos, los efectos nicotínicos y los efectos del sistema nervioso central. Sistema nervioso central, mayor severidad. Nicotínicos quiere decir que es severo, porque ya llegó a un umbral que llegó hasta el músculo. Y los muscarínicos son los más frecuentemente vistos. Y nuevamente, ¿verdad? Aquí ya, como les decía, esto que vamos a ver ahorita son los efectos de los organofosforados. Regreso. Acá estamos viendo efectos de organofosforados y carbamatos. Los carbamatos solo vamos a ver los efectos muscarínicos. Solo ese nivel tienen ellos para poder evaluar. O sea, aquí en este momento, aquí es donde miramos nosotros a los carbamatos. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que vamos a ver, solo el efecto hasta lo que es este lugar. Ahí es donde vamos a ver nosotros a los carbamatos. Los organofosforados van a tener ese mismo efecto más el nicotínico y el sistema nervioso central principalmente. Y entonces, como hablamos al principio, los organofosforados tienen una unión irreversible a la acetilcolinesterasa mientras no se le dé sus antídotos. Y entonces vamos a encontrar tres elementos. El síndrome colinérgico de las primeras 24 horas es la intoxicación aguda. El síndrome intermedio, que lo vamos a encontrar al segundo día más o menos hasta la semana. Algunos dicen que hasta los 15 días. Y después vamos a encontrar la neuropatía retardada que puede aparecer en meses, ¿verdad? Puede aparecer a la semana, puede aparecer a las 5 semanas, pero hemos visto pacientes que lo tienen, puede aparecer al segundo o tercer mes. Y esto se da mucho en los lugares donde trabajan con organofosforados durante mucho tiempo. Entonces regreso. Aquí, efectos muscarínicos son propios de los organofosforados y carbamatos. Efecto muscarínico y nicotínico pertenece a los organofosforados. Aquí, el síndrome colinérgico, estamos hablando principalmente de las 24 horas de estos dos elementos, de los carbamatos y de los organofosforados. Si hay un efecto nicotínico incluido, solo son organofosforados. Ahora, solo organofosforados producen síndrome intermedio. Y esto normalmente se asocia mucho a que se ha quedado depositado en los adipocitos de la persona y a las 72 horas más o menos liberan nuevamente este órgano fosforado. Y entonces el paciente empieza a tener parálisis de su musculatura, de proximal, de las extremidades, debilidad muscular y especialmente de los músculos respiratorios. Esos pacientes permanecen en ventilación. Ustedes lo metieron aquí en ventilación mecánica en la parte aguda por el manejo de secreciones. Luego empieza a mejorar y piensan que algo van a destetar y luego vuelve a caer como que no tuvieran ninguna fuerza respiratoria. Ahí debemos pensar que hay un síndrome intermedio, que todavía está intoxicado por organofosforados. Y hay algunos pacientes que se van o que nunca vinieron mucho a la emergencia, pero que ustedes los miran y en donde hay muchas personas que se dedican a la agricultura y miran niños o personas jóvenes que arrastran un poco sus pies, que no los levantan con mucha fuerza. Es porque tienen muchas veces no una miopatía, es el diagnóstico diferencial, pero pueden estar cursando con una neuropatía retardada por la exposición crónica a organofosforados. Esto es parte de una intoxicación crónica, no vamos a entrar a hablar con más detalle de él. Aquí, para poder hacer las diferencias, tenemos que hacer unos estudios de acetilcolinesterasa eritrocitaria o plasmática, y esos niveles nos van a decir qué tan agudo o crónico puede ser el proceso. Pero en el tema que nos concierne ahora, pues lo que estamos viendo es el síndrome colinérgico de la aparición en las primeras 24 horas.
les hago saber, ¿verdad? El paciente sigue con mucha dificultad para respirar a las 72 horas, debemos ver si no es un síndrome intermedio, ya no es la parte aguda, sino intermedio. Y a largo plazo, si el paciente hace debilidad, una parálisis simétrica, tanto como un Guillain-Barré, y está expuesto a órganos fosforados, deberíamos de pensar en ese diagnóstico diferencial, una neuropatía retardada. Y entonces encontramos a veces neumotécnicos para estos grupos de pacientes, ¿verdad? Podemos usar solo las 3B. Rápidamente vamos a hacer el diagnóstico: broncorrea, broncoespasmo y bradicardia. Efecto muscarínico, ¿verdad? Luego, que es el SLUTCH, ¿verdad? Donde tenemos salivación, lagrimación, esto es excreta urinaria alta, diarrea, o sea, defecación, calambres gástricos o gastrointestinales y vómitos, ¿verdad? Esto nos dice que es un efecto muscarínico. O si no, también tenemos el DUMLETS, ¿verdad? Donde la D es por diarrea o defecación, la U de excreta urinaria alta, ¿verdad? Poliuria, miosis en la M, la B, miremos abajo, que es broncorrea, broncoespasmo y bradicardia, emesis, lagrimeo, o sea, la epífora, y la cialorrea o salivación, ¿verdad? Entonces, estos son neumotécnicos que nos pueden servir para tenerlos presentes en el momento de estar buscando si cumple los criterios para pensar en una intoxicación por organofosforados o carbamatos, porque estos son efectos muscarínicos los que estamos viendo acá. Y entonces recordamos efectos muscarínicos, organofosforados, carbamatos, algunos alcaloides, y están los efectos muscarínicos, nicotínicos y los efectos en el sistema nervioso central. Los efectos muscarínicos son hipersecreción de los órganos y miosis con bradicardia, ¿verdad? En el paciente y hasta hipotensión. Y los nicotínicos se refieren más al estado muscular y a una hiperactividad adrenal, ¿verdad? Taquicardia, entonces el paciente tiene hipertensión y puede tener convulsiones. ¿Cuál es el antídoto de esto? El tratamiento, pues podemos usar la atropina. Pero debemos tener en cuenta que la atropina es el antídoto total de los carbamatos y es el antídoto parcial de los órganos fosforados. ¿Qué quiero decir? Que la atropina, su función es para inhibición de los efectos muscarínicos, todos los efectos de hipersecreción o de bradicardia del paciente. Mientras que para compensar los efectos nicotínicos, si los llegamos a tener, debemos de utilizar las oximas, ¿verdad? De intercambio, o las oximas, y una de ellas es la pradiloxima. He de contarles que en el San Juan de Dios, pues ya no tenemos muchas oximas, es muy de vez en cuando que aparecen las oximas, hace mucho tiempo lo teníamos. ¿Pero por qué? Porque si ustedes recordarán cuando hablábamos, estos efectos van sumatorios, entonces el efecto principal o el inicial siempre va a ser muscarínico. Si la toxicidad aumenta o tardamos mucho, puede llegar a los nicotínicos. Y si todavía nosotros no lo alcanzamos o llega muy tarde, vamos a tener el sistema nervioso central. Entonces, la mayoría de veces los reconocemos en los efectos muscarínicos. Y entonces, el uso de la atropina ha sido suficiente y ha disminuido mucho el uso en las fasciculaciones o en el sistema nervioso central. Y es por eso que muchas veces solo atropina se usa. Y entonces, cuando no hacer las solicitudes de compra de pradiloxima porque no se mueve, ya han dejado de comprarlo en general. Y además, algunas casas han dejado de producirlo también y no es tan fácil conseguir oximas actualmente. No sé si ustedes tienen. Nosotros en el San Juan muy de vez en cuando tenemos. Lo que sí tenemos en gran cantidad es atropina. Entonces, aquí podemos ver la atropina no es tan fácil. Bueno, sí es fácil de utilizar, pero recaba ciencia en este proceso. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar en todos lados que dice que la dosis es de 1 a 5 miligramos cada 5, cada 10 o cada 15 minutos. Me recuerdo yo que cuando era externo hace mucho tiempo, cabalmente había un intoxicado por Baigón o un intoxicado por algún órgano fosforado, lo mandaban a uno a hacer como turno de colocación de atropina. Es decir, que uno tenía que quedarse con el paciente y le colocaba 1 miligramo o 2 miligramos de atropina. A los 5 minutos tomaba signos vitales, miraba cómo estaba la frecuencia cardíaca, cómo estaba la presión arterial, el patrón respiratorio, y le ponía otra vez 1 o 2 miligramos. Esperaba uno, a los 5 minutos volvía a hacer, y así pasábamos un tiempo hasta que el paciente empezaba a revertir. En otras situaciones se le colocaba 2 miligramos cada 15 minutos, y era cuando se espaciaba más, pero ha sido muy difícil. Sin embargo, en algunos momentos también se ha recomendado la dosis de infusión continua, que es 0.02 a 0.05 miligramos kilo hora. Aquí dicen niños porque se calcula por peso, pero lo podemos hacer en adultos también. 0.02 a 0.05 miligramos kilo hora. Y entonces nosotros
colocamos al paciente con la dosis de atropina en infusión continua y ya no es necesario quedarse ahí. Tiene sus ventajas y desventajas porque la dosis, cuando la estamos colocando cada 5, cada 10 minutos, podemos ver el momento en el que el paciente está intoxicado y podemos detener, o va en camino a la intoxicación por atropina o a la atropinización severa, y entonces la podemos detener. Mientras que la infusión continua, la dosis, al suspenderla ya pasó una gran cantidad de la dosis y puede ser de que ya hayamos alcanzado el efecto de intoxicación por atropina. Entonces, la ventaja es que no tenemos que estar muy pegados al paciente, podemos seguir algunas actividades si no tenemos mucho personal. El problema es que es fácil llegar a intoxicación en la infusión continua. Y en la dosis por push es un poco molesto o cansado el estar a la par del paciente y estar evaluando cuánta dosis le vamos a ir colocando. Aquí ustedes ya pueden empezar por 0.02 miligramos kilo hora y automáticamente pueden trabajar. Usan una fórmula, ¿verdad? ¿Se acuerdan la fórmula que es la dosis del medicamento por el peso del paciente, por la cantidad de la solución donde lo van a diluir, por el tiempo, que en este caso es 1 por ser 1 hora, dividido la concentración del medicamento, que es la cantidad del medicamento que ustedes usaron. Usaron 20 ampollas de atropina, cada una de 2 miligramos, serían 40 miligramos que ustedes están usando de atropina. Por ejemplo, pesa 50 kilogramos, entonces sería 0.02 por 50. Digamos que lo pusieron en 500 cc, sería 0.0 de la dosis por 50 kilogramos, que es lo que pesa el paciente, por 500 cc, que es lo que ustedes colocaron, por 1, porque lo van a pasar por hora. ¿Cuántas horas hay en una hora? Solo 1, entonces por 1. Dividido, pusieron 40 miligramos, entonces serían dividido 40 miligramos. Y entonces de esa manera les va a decir el goteo de la solución que ustedes tienen que colocar para pasarle 0.02 miligramos kilo hora. Esa es la forma que es aparentemente fácil. Repito, ¿verdad? Dosis 0.2. Esa fórmula la pueden usar para cualquier medicamento. Solo tienen que saber cuánta solución lo van a diluir y deben saber cuánto están poniendo el medicamento. O sea, ustedes pueden usar 100 ampollas de atropina y cada ampolla tiene 1 miligramo. Entonces ustedes, la concentración que van a poner abajo va a ser 100 miligramos. El ejercicio es 0.2 por 50 kilogramos, digamos, por 500 cc, lo pusieron en un suero de esos, por 1, porque es 1 hora, dividido 100 miligramos, porque eso es lo que pusieron. Que entonces les va a dar la cantidad de solución. ¿Cómo van a poner la orden médica? Pues van a colocar ustedes solución salina, solo que le tienen que quitar a esos 500 cc los 100 cc, por ejemplo, que tenía la atropina, que usaron para la atropina. Pues, haciendo de cuenta que 1 miligramo de atropina tenía 1 mililitro. Usaron 100 miligramos, quiere decir que usaron 100 mililitros. Entonces deben aforar la solución. Entonces colocan solución salina 400 cc más 100 cc o 100 miligramos de atropina a pasar a 10 cc hora, porque eso fue lo que les dio el resultado. Y ahí automáticamente ustedes dicen, ya le estoy pasando 0.02 miligramos, tratando de cuidar que la dosis no sea mayor de 20 miligramos hora. Y entonces ustedes van a poder ver cómo el paciente mejora su patrón. Pero deben estar muy, muy atentos de no encontrar los signos de intoxicación por organofosforados. ¿Cuáles son los signos de intoxicación? Son los efectos anticolinéricos. Y es cuando decimos nosotros que el paciente se pone loco como una cabra, caliente como una brasa, rojo como un tomate, seco como una piedra y no me recuerdo cuál es el otro, creo que esos son los 4. Y tiene miosis, ¿verdad? O sea, el paciente entra en midriasis y entonces no puede ver, ¿verdad? Se queda como ciego en ese momento, le cuesta ver por la absorción de la luz, que es el efecto anticolinérgico, el de midriasis. Entonces, como les repito, tiene alucinaciones, se pone psicótico, el paciente se pone agresivo, le quiere pegar a todos los médicos o enfermeros que están ahí cerca, lo tienen que amarrar, el paciente está rubicundo, rojo como un tomate, ¿verdad? Está bien seco, pareciera que está totalmente deshidratado, pero es por el efecto anticolinérgico, ¿verdad? Seco como una piedra, rojo como un tomate y caliente como una brasa, ¿verdad? Se pone hipertérmico el paciente totalmente. Entonces ahí nosotros, este paciente ya lo intoxicamos por atropina, ¿verdad? Entonces ya entramos en el otro lado de una intoxicación o de un síndrome anticolinérgico que es muy peligroso porque pueden hacer problemas de hipertensión arterial y taquicardia importante al paciente. Entonces, cuando nosotros decimos que va bien, es cuando el paciente ya no tiene secreciones en la boca, ¿verdad? El paciente todavía no está taquicárdico, no tiene más de 100 de la frecuencia 110, decimos nosotros en la frecuencia cardíaca. Sí está rubicundo,
pero sus pupilas han logrado regresar al tamaño normal y no están midriáticos. Entonces, lo miramos rubicundo, lo miramos seco de la boca, tiene frecuencia cardíaca entre 100 y 110, y las pupilas de tamaño normal, ahí decimos nosotros que es el efecto mejor de la atropina. Si empezamos a ver que se pone midriático y empieza a alterar su estado de conducta, ya es una intoxicación por atropina y eso es lo que tenemos que evitar. Y si el paciente tiene efectos, por ejemplo, tiene fasciculaciones, tiene alteración conductual, pero no por la tropinización, sino un efecto por lo tóxico, deberíamos de usar pradiloxima, ¿verdad? Una oxima, y eso nos va a eliminar los otros efectos. Deberíamos no llegar, si lo tenemos bien atropinizado en general, porque el efecto va a ser muy poco, con la dosis no va a llegar a las otras terminaciones, pero podemos encontrar ambas. Y es poco frecuente, pero podemos llegar a encontrar y deberíamos de buscar cualquier oxima para su trabajo. Si no la tenemos, vamos a terminar hidratando al paciente, llevándolo a veces a hemodiálisis para tratar de ver si logramos quitar el tóxico rápido. Y entonces regresamos. En la intoxicación por organofosforados, atropina más reactivadores de la colinesterasa, y en intoxicación por carbamatos, solo atropina. Y vigilar, por favor, que no llegue a una intoxicación severa. Y entonces tenemos otro producto importante para nosotros, que es la semilla del gorgojo. También se usa en el maíz, pero la semilla para matar gorgojo, ¿verdad? En el frijol, principalmente. Y es la fosfina, ¿verdad? O fósforo inorgánico. Que lo podemos encontrar como fosfuro de aluminio o fosfuro de zinc. Cualquiera de estos elementos podemos encontrarlo nosotros, ¿verdad? Y esto, el fostoxin, uno muy común, ¿verdad? Esos lo vamos a tener problemas porque una vez intoxicada una persona por fosfina, el 95% de los casos o más fallecen, porque es un gas, ¿verdad?, que genera radicales libres, no se puede excretar, sigue dando vueltas a través del riñón y todo nuestro cuerpo y sistema hepático y lo va destruyendo. Estos pacientes fallecen en el camino. Hemos tenido casos en el que, uno anecdótico, en el que la persona tomó la fosfina para morirse, ¿verdad? Un efecto autolítico, y le dio un beso a su esposa, ¿verdad? De despedida. Y él falleció, lógicamente, por intoxicación por fosfina, y la esposa entró en problemas también, hasta hizo insuficiencia renal, pero mejoró por la dosis, nos imaginamos, y por la vía que fue muy rápida de excretar y que ella escupió. Pero es un elemento muy peligroso. Cuando ustedes tengan un paciente que huela a ajo, entonces nosotros en ese momento debemos de protegernos, debemos de tratar de ponernos una mascarilla, al que esté cerca, al que esté examinando al paciente, tratar de usar algún guante, porque este puede intoxicarnos a nosotros también. Es volátil y están formulados en tabletas, ¿verdad? En bolitas, y eso lo hace como fácil de agarrar por los niños, pero lo hemos visto más en adultos, ¿verdad? En adultos que duermen en alguna bodega donde hay granos, frijol, y ahí había este tóxico para el gorgojo, o lo han usado en evento autolítico directo. Afecta todas las vías, como les digo, formas radicales libres que dan vueltas de manera cíclica y afectan el proceso respiratorio, digestivo, las mucosas, y poco a poco se empiezan a afectar el hígado principalmente. Es un paciente muy frustrante, ¿verdad? Deprimente para nosotros, porque muchos de ellos llegan en buenas condiciones, o sea, bien, llegan conscientes. Lo que más manifiestan es el olor a ajo o a pescado podrido, a huevo podrido, un olor feo. A veces, muchas veces entra uno a la emergencia y siente el olor a ajo y ya piensa que se intoxicó por toxina, pero no es un olor a ajo comestible, o sea, es un olor a ajo muy pesado, muy feo. Y entonces el paciente le habla, le cuenta qué es lo que pasó. En las primeras 6 horas no tiene muchas molestias. De 6 a 12 horas empezamos a ver que el paciente empieza con taquipnea, su riñón todavía está trabajando bien, sus pruebas hepáticas son normales, empieza después a tener náuseas, diarrea, dolor abdominal, empieza a alterar las pruebas hepáticas, ya vemos nosotros que va hacia la desmejoría, empieza a tener dolor torácico después de que altera las pruebas hepáticas o durante la alteración de las pruebas hepáticas, puede ponerse hipotenso, el paciente ya empieza a disminuir su excreta urinaria, entra en un choque. A veces podemos documentar algunas arritmias o algún cuadro cardíaco, lo puede dar, pero no nos da tiempo. Generalmente ya cuando el paciente entra en shock, empieza con dificultad respiratoria, lo tenemos que intubar, entra en problemas de insuficiencia renal, anuria, y sabemos que entre 24 y 48 horas fallece, ¿verdad? Si es una dosis alta,
generalmente en las primeras 12 a 18 horas fallece. Si es una pequeña cantidad, lo escupió, pero todavía absorbió la mitad de la pastilla, por ejemplo, este paciente en 24 a 72 horas deterioran y fallece, ¿verdad? Casi no he visto ninguno que salga. Pues le preguntamos sus antecedentes, miramos el cuadro clínico con lo que mirábamos, le hacemos su gasometría para ver cómo está basal, su electrocardiograma y lógicamente miramos cómo está el riñón y el hígado, porque son de los que más deterioran en el camino. Debemos de tener precauciones para evitar contaminarnos nosotros, ¿verdad? Explicarle a las demás personas que se intoxicó por esta fosfina. Después de 24 horas casi ya no le causa problemas a uno más que al paciente, ¿verdad? Y no existe, como les digo, un antídoto, le damos medidas de sostén. Y entonces este es muy deprimente y es muy común, sí lo hemos encontrado, sí hemos tenido casos en el Hospital General San Juan de Dios, siempre cada 6 meses tenemos 1 o 2 casos, ¿verdad? Entonces llegamos a otro grupo, tenemos el grupo de los opiáceos, ¿verdad? En donde, ¿se acuerdan? Estos están en unos sedantes también. Podemos encontrar la heroína, podemos encontrar la morfina, que si la usamos, oxicodona, que se usa para el dolor, pacientes que tienen dolores crónicos, ¿verdad? Fracturas patológicas, pacientes que tienen problemas de cáncer, que usan este tipo de medicamentos, omeperidina, que a veces lo usan para calmar dolores como la hemofilia, que tiene amartrosis, ¿verdad? Y le causa mucho dolor. Y entonces se le pone meperidina, se le pone morfina. Nosotros tenemos pacientes que llegan cada semana a su dosis de meperidina y morfina, pero no porque sea su dosis, sino llegan con mucho dolor y ya son dependientes de estos medicamentos. El uso excesivo de ellos puede causarnos depresión del sistema nervioso central, causa miosis, miren, y depresión respiratoria. Puede llegar a producir hipotermia y bradicardia y a llegar a ventilación mecánica. ¿Cuál es el antídoto de ellos? Pues el Narcan, el naloxona, y es dosis respuesta, entre 0.4 hasta 2 miligramos intravenoso. Y entonces le colocamos al paciente y miramos cómo va mejorando y se usa mucho cuando el paciente puede entrar en depresión del sistema nervioso central y que puede tener factores de riesgo para entrar en ventilación mecánica. Entonces usamos naloxone para tratar de revertirlo rápidamente y evitar este deterioro en la ventilación mecánica, el famoso Narcan, ¿verdad? O naloxone. Los que hablábamos, los simpaticomiméticos, aquí tenemos la cocaína nuevamente y las anfetaminas. La cocaína, pues sabemos que es de manera ilegal y podemos encontrar personas que llegan con estas características muy agitados, vidriáticos y muy agitados, diaforéticos, ¿verdad? Taquicárdicos, o sea, con mucha liberación simpaticomimética, por eso es el nombre, ¿verdad? Con mucha liberación de catecolaminas. Entonces vamos a encontrar a este paciente midriático y con agitación psicomotriz. Aquí podemos encontrar personas que en algún momento hacen un cuadro de infarto o miocardio, que son jóvenes. Ustedes van a tener un paciente que viene con dolor precordial, le miran las pupilas midriáticas, que se está moviendo mucho y tiene dolor precordial, y el EKG cabalmente les dice que tiene un dolor precordial, que tiene elevación del segmento de T. Lo más seguro es que pueda estar usando algún tóxico como cocaína. Hay que investigarlo bien, ver los cornetes, ver cómo está el proceso ahí. Pero también lo podemos ver con las anfetaminas. Esto lo usan muchos jóvenes, ¿verdad? Porque están dentro de aquellas pastillas famosas sin sueño. Entonces, como están agitados, como tienen una gran liberación de catecolaminas, las personas están activas y quieren no dormirse, tienen que estudiar mucho, tienen que trabajar de noche, tienen que hacer turnos largos, ¿verdad? Y entonces usan anfetaminas o derivados de ellas. Otro grupo son las personas que quieren bajar de peso, porque las anfetaminas con la liberación alta de catecolaminas hacen que haya quema de grasa, ¿verdad? O sea, haya lipólisis en nuestro cuerpo y disminuyen el apetito. Y aparte mantiene muy activo a la persona. Puede hacer mucho ejercicio, puede salir a correr, no duerme, puede estar trabajando y después salir a hacer ejercicio. Entonces estas personas bajan de peso y se usan a veces para bajar de peso, para quitar el hambre y para mantener activos. Le dicen que son quemagrasa, pero es porque es un efecto de ellas, ¿verdad? De activar el metabolismo, de liberación de catecolaminas y se intoxican o usan en las noches, ¿verdad? Cuando van a alguna fiesta, entonces usan anfetaminas junto con licor, ¿verdad? Y alguna otra bebida
energetizante y esto los predispone a que vayan a hacer una arritmia cardíaca, que convulsionen, a que hagan rhabdomiólisis, a que hagan un infarto o un miocardio debido a la hipertensión arterial, a la taquicardia que tienen, a la alteración psicomotriz. Y usted le mira los ojos, los tienen hidráticos. No tenemos un antídoto específico, lo que tratamos es de darle, enfriarlos, los ponemos frazadas frías o le ponemos sueros fríos, los tratamos de sedar con benzodiazepinas, los hidratamos muy bien. Y si el paciente entra en una arritmia o algo, pues le ponemos un beta bloqueador. Si el paciente está cursando un infarto, pues evaluamos cómo trabajar a este paciente, ¿verdad? Porque le ponemos un beta bloqueador, le ponemos oxígeno, los tratamos de hidratar más para ir viendo si también le tenemos que dar tratamiento para la hipertensión arterial y ver si mejora, ¿verdad? Algunos terminan trombolizados en el camino. Y los anticolinérgicos, ¿verdad? Ya hablamos de la atropina, ya vimos el efecto, igual que la escopolamina, ¿verdad? Y nuevamente lo repetimos, ¿verdad? La alteración mental, pacientes se ponen midriáticos. Con el efecto de los muscarínicos, efectos de los carbamatos y los organofosforados, los miramos mióticos. Ahora, cuando los intoxicamos, los ponemos midriáticos y entonces el paciente tiene alteración mental, empieza a tener paranoia y no mira porque la luz le molesta. Estos pacientes se vuelven muy agresivos, ¿verdad? Se quieren tirar de la camilla, miran a cualquier persona que pasa enfrente y pareciera que uno los conoce y que le tienen a uno odio y le quieren pegar, pero es porque están alucinando y porque no miran bien. Están totalmente secos, deshidratados, bien rojos el paciente, ¿verdad? Y no tienen ruido intestinal, le dan dolor por esos ruidos intestinales que están ausentes. Pueden convulsionar y también rhabdomiólisis. Pues el efecto, si nos pasamos de dosis, pues deberíamos de ponerle fisostigmina, ¿verdad? De puros 0.5 a 2 miligramos de manera lenta. Y también le podemos poner benzodiazepinas y le podemos poner frazadas o sueros fríos o algo que donde podamos bajarle la temperatura. Al paciente se le puede meter en un baño con agua poco fría para poder bajar la temperatura y eso ayuda. Los pacientes con escopolamina solo llegan con midriasis, con alteración conductual. El efecto sí tienen piel seca, pero la mayoría de ellos no convulsionan, no hacen arritmias, se tiene esa suerte, ¿verdad? Y su efecto va pasando de manera más rápida. La famosa burundanga que les decía. Este es el otro síndrome, ¿verdad? El extrapiramidal, donde podemos encontrar a aquellos pacientes que se intoxican por haloperidol, que también los miramos en las emergencias. Vemos pacientes que han sido trabajados en casas hogares, en casas para el control del alcoholismo, o aún a veces en lugares como en lugares psiquiátricos, ¿verdad? En donde el paciente es muy agresivo por la misma enfermedad, tienen psicosis, y entonces usan haloperidol en grandes cantidades, o risperidona, por ejemplo, o lanzapina, que son antipsicóticos. Y entonces, al tener un exceso e intoxicarlos, vamos a encontrar un paciente distónico, con tortícolis, con temblores y con rigidez muscular. No sé si se acuerdan, muchos cuando hablábamos o han visto, son pacientes que tienen una rigidez muscular que se llama en rueda dentada. Es decir, que el paciente ustedes lo van a ver rígido, con los brazos estirados, bien rígidos, bien tónicos, ¿verdad? El paciente viendo hacia un lado o hacia arriba, o pueden verlo hasta casi sentado y ustedes tratan de acostarlo y lo tienen que ir acostando por etapas, no lo pueden acostar de un solo. Es como que estuvieran ustedes sobre una rueda y cada diente de la rueda los detiene. Entonces van empujando al paciente hasta que lo logran acostar. O agarran el brazo ustedes y lo van bajando y pareciera como una rueda, como que tuviera dientes, lo van bajando por episodios. Y ese es el signo de la rueda dentada en la rigidez muscular de un paciente principalmente intoxicado por haloperidol, donde más frecuentemente lo miramos en nuestras emergencias. Cuando nos refieren pacientes de los psiquiátricos, sí podemos verlo también intoxicados por risperidona o por ambos, haloperidol y risperidona. Entonces, a esos pacientes hacen rhabdomiólisis importante por la gran rigidez rigidez muscular que tienen rigidez de cuello importante y están totalmente absortos del lugar. Pueden después hacer un poquito de coreotosis y ¿qué antídoto podemos usar ahí? Pues aquí les dice la benzotropina, benzodiazepinas, pero uno que sí se usa es la difenidramina. Este es un antihistamínico. Este es el famoso Benadryl, ¿verdad? La difenidramina. Si no le han cambiado el compuesto al Benadryl, es la difenidramina. Entonces le pueden dar difenidramina y mejoran los efectos del haloperidol del paciente tranquilamente, pero lo vamos a encontrar con mucha rigidez. Los barbitúricos, los famosos barbitúricos, ¿verdad? Que antiguamente se usaban mucho para problemas de
pérdida de la atención en niños, ¿verdad? Problemas de atención en niños, para también como tratamiento de la epilepsia. Ahora ya se han estado tratando de usar menos por el uso de otros medicamentos, pero sí los podemos ver todavía. Y estos son unos sedantes hipnóticos. En ellos lo principal es darles una buena hidratación. Yo les coloqué aquí que no, ya muchos libros ya no recomiendan la diuresis forzada ni la alcalinización de la orina. Sin embargo, en nuestro medio lo usamos a veces, porque es lo único que tenemos, ¿verdad? En otros lugares entran automáticamente a hemodiálisis o a ultrafiltración, y eso ayuda a que se liberen muy rápidamente. Según el barbitúrico, muchos, los de acción lenta, se pegan a los adipocitos, a las células de grasa. Entonces, si una persona es obesa o tiene mucha grasa corporal, estos pacientes van a tener las primeras 24 horas recaídas que pueden llegar a tener una intubación monotraqueal. Los trabajamos, los mejoramos y los mandamos a su casa a las otras 24, 48 horas. Y resulta que vuelven a caer en dificultad respiratoria porque se liberan cada 72 horas más o menos de la grasa. Y entonces, de los de acción larga, deberíamos de mantener al paciente observándolo, porque especialmente si tiene mucha grasa corporal. Pero como les digo, sí se usa, ¿verdad? Sí van a encontrar literatura que les habla de la alcalinización de la orina, porque tiene lógica. La alcalinización de la orina, pues, ¿por qué se usa en este grupo? Porque son, vamos a ver, antes de la... Porque eh, son ácidos débiles. O sea, hay una cosa que en farmacología se usa que se llama el pKa, ¿verdad? No el pH, sino que es el pKa. Este pKa, vamos a ver, es así se escribe, pKa. Esa cantidad que se usa es el pH, sí, es el pH, en donde el 50% del medicamento se encuentra libre, ¿verdad? Y entonces decimos nosotros que los barbitúricos son ácidos débiles. Quiere decir que su pK es cerca de 6.8. Entonces, están muy cerca de la área neutra o de la parte básica de la de 7.1, 7.2 en adelante. Entonces, cuando nosotros alcalinizamos la orina, automáticamente estos ácidos donan sus electrodos de manera fácil y se quelan con el bicarbonato, o sea, se pegan. Y al aumentar la diuresis, automáticamente esa quelación hace que se libere más rápidamente el barbitúrico. Entonces, sí tiene una lógica terapéutica. El problema es que debe uno tener cuidado y no usarlo como una receta de cocina pura, porque muchas veces el paciente hacía hipernatremia, aumento de la osmolaridad o edema del pulmón. Y por eso en la actualidad a veces se ha tenido miedo y dicen, bueno, hidratémoslo bien y veamos si necesita hemodiálisis en el camino. Entonces es un poco diferente, pero a esto ustedes van a ver muchos internistas que todavía hablan de la diuresis forzada y la alcalinización de orina, y es respetable porque tiene su lógica por todo lo que hablamos ahorita del pK. Hay ácidos débiles y hay bases débiles, ¿verdad? Las bases débiles son las que tienen su pH en 7.2, 7.3. Ahí es donde es su pK. Entonces quiere decir que cuando ya llega a un 6.5 nuestro pH en la orina, va a jalar automáticamente a todos los ácidos, a todas las bases, porque son ácidos y las vamos a poder excretar. En el caso de los barbitúricos son ácidos débiles. Tienen un pK en 6.8 la mayoría. Entonces, cuando alcalinizamos la orina, liberan los electrones y automáticamente se van hacia ese lado y se quelan con el bicarbonato y pueden ser excretados. En esto tenemos nosotros que vigilar lo que es la escala de Reed, ¿verdad? Pues se usa, pero es más que todo una escala de sedación. Podemos utilizar diferentes. La escala de Reed se estableció mucho asociado a esto, y vamos a encontrar un paciente en la escala 0 donde tiene cierta tendencia al sueño, pero se despierta y responde fácilmente sin ningún problema. Quiere decir que la dosis de barbitúrico en ese momento no ha hecho mucho efecto o es muy baja. Podemos encontrar pacientes que ya están más somnolientos, tienen todavía reflejos, el corneano podría estar o no ausente, pero sí tienen respuesta al dolor y los signos vitales están normales. Entonces decimos nosotros que está en el RID 1. En el RID 2 es cuando ya está dormido, ¿verdad? Vamos a encontrar todavía reflejos, pero ya no tiene respuesta al dolor.
ya empieza, solo está dormido, o sea, su respuesta al dolor es muy baja, pero sus signos vitales siguen normales y los reflejos están intactos. Ahora, el paciente ya está bien dormido, no tiene reflejos, entonces automáticamente decimos nosotros que está en coma, ¿verdad? Pero es un coma, decimos nosotros, no profundo, porque todavía tiene signos vitales normales. Todavía no tiene depresión respiratoria. Entonces, en ese momento que se está bien dormido, ¿verdad? Casi no tiene sensación con el dolor, no despierta. Es un RIT 3. El RIT 4 ya es el coma profundo. Es donde podemos encontrar un paciente con choque, con reflejos totalmente ausentes y depresión respiratoria, ¿verdad? ¿Se dan cuenta entonces? En la mayoría lo que miramos son los signos vitales, miramos los reflejos, esos son los elementos que miramos en RIT, su patrón, la respiración, ¿verdad? Y la presión arterial en algún momento o su estado de alerta. Entonces, ahí es, en el RIT 4 todo esto está alterado. Está hipotenso, no tiene reflejos, la respiración está deprimida y no, el paciente definitivamente está en coma, ¿verdad? Entonces, este RIT pues nos está ayudando a definir qué tan severo está el proceso en el paciente. Un RIT 4 son pacientes que tenemos, igual que el RIT 3, casi que lo tenemos que intubar y deberían, la diuresis forzada y la alcalinización nos va a ayudar muy poco en ellos, deberían de evaluarse la hemodiálisis o la ultrafiltración. Y entonces aquí lo que les mencionaba, ¿verdad? En algunos lugares podemos usar la diuresis alcalina, o sea, tratar de alcanzar un pH urinario de 7.5 a 8.5 y lógicamente también así se va a ir volviendo el pH de nosotros sanguíneo. Y entonces, pero principalmente es urinario el que estamos hablando aquí. Y los barbitúricos, la aspirina es un ácido débil, la isoniazida es un ácido débil, y los tricíclicos, ¿verdad? Especialmente cuando pueden estar causando arritmias, que son ácidos débiles también. Entonces, nosotros le hacemos una diuresis alcalina o diuresis forzada alcalina. Vamos a ver, no la tengo. Ah, sí, aquí dice algo. Donde esta diuresis, pues le ponemos bicarbonato al paciente, le ponemos un poco de diurético si es necesario y le colocamos solución. Normalmente colocamos una solución dextrosa al 5%, le colocamos de 500 a 1000 cc. Eso debería de pasar en no más de una hora. Y luego colocamos solución salina normal, ¿verdad? Isotónica, otros 500 a 1000 cc, más el bicarbonato, lógicamente, más la furosemida. Entonces, esos pacientes se supone que estamos poniendo el bicarbonato para alcalinizar la orina y de esa manera quelar el barbitúrico y la furosemida con esta cantidad de líquido hace que el paciente orine. Como les digo, el problema que tenemos es que si es un paciente de edad avanzada, un paciente cardiópata, un paciente hipertenso, a un paciente con hipoalbuminemia, estos pacientes podrían llegar a ser edema agudo del pulmón. Y entonces vamos a entrar en dificultad respiratoria por otra causa muy difícil de tratar. O si le ponemos mucho bicarbonato o es muy sensible al bicarbonato, el paciente podría hacer hipernatremia. Y eso también va a entrar en un deterioro de su sistema nervioso central. Es por eso que debemos de tratar de usarlo con mucha cautela, pero si el paciente tiene un RIT 1, tiene un RIT 2, en ese momento lo más importante sería hidratarlo adecuadamente y observarlo. El paciente tiene un RIT 3, un RIT 4, perdón, un RIT 3, sí deberíamos el RIT 2 a RIT 3, sí deberíamos nosotros de tratar de forzar la diuresis y alcalinizarlo. Se mantiene entre el RIT 3 y ya creemos nosotros que está llegando el RIT 4, que lo vamos y ya estamos alcalinizando la orina y no hemos ayudado, pues deberíamos de hablar a ver si podemos hemodializarlo. Si no lo podemos hemodializar, pues lógicamente debemos de tratar de alcalinizar la orina, teniendo cuidado con el sodio sérico, ¿verdad? Y con la osmolaridad sérica también. Esos serían los que tenemos que vigilar, ¿verdad? Ver cómo sacarle una orina, ver cómo está la densidad urinaria, ver cuánto está el sodio sérico y calcular la osmolaridad sérica para ver que no esté ni hipernatrémico ni que nos hayamos pasado en la osmolaridad arriba de 300. Y entonces llegamos a las benzodiazepinas y aquí pues este es otro hipnótico, ¿verdad? Pues, podemos encontrar a este paciente somnolencia, se parece mucho al paciente intoxicado por alcohol y lo vamos a encontrar con mareos, habla farfullante, atáxico, ¿verdad? Alteración y podemos usar el flumacenil en este paciente, ¿verdad? El flumacenilo. La ventaja del flumacenilo es que es dosis respuesta.
Lo único que tenemos cuidado con el flumacenilo es que de alguna manera es un poco caro y es, como les decía, dosis-respuesta. Entonces, se usa cuando el paciente va a entrar en depresión respiratoria o cuando tenemos duda del diagnóstico. Si tuviéramos duda del diagnóstico, entonces sí sería importante utilizar flumacenilo para poder tratar de sacar del problema al paciente. O, como les decía, le damos dosis porque no queremos que sea ventilado, entonces le damos el flumacenilo, o no sabemos si es eso lo que lo intoxicó. Entonces, tenemos nosotros que tratar de darle solo en eventos muy, muy específicos. No, si podemos hidratar al paciente, no ha entrado en, ¿cómo se llama?, en problemas respiratorios, pues podemos aguantarlo sin ningún problema, ¿verdad? Generalmente le damos 0.2 miligramos IV cada 15 minutos hasta llegar a 1 miligramo. Generalmente es lo que utilizamos para tratar de ver y de ahí ya no nos pasamos con el paciente. También tenemos los intoxicados por derivados que estimulan la serotonina, ¿verdad? Como son los inhibidores de la recaptación de la serotonina, los antidepresivos tricíclicos, ¿verdad? Estos son con aquellos pacientes que tienen depresión mayor y se usa. Entonces podemos encontrar alteración de estado mental, hiperflexia, hipertermia, pueden llegar a tener hipertensión arterial. No tenemos un antídoto específico en ellos, usamos más que todo benzodiazepinas, también tratamos de disminuir la temperatura a través del enfriamiento, de colocarle sueros fríos al paciente, ¿verdad? Meperidina a veces puede aparecer ahí, pero principalmente son todos estos antidepresivos como los inhibidores de la recaptación o los antidepresivos tricíclicos en el grupo de pacientes. Uno que sí podemos ver más frecuente es el etanol, ¿verdad? Los intoxicados por etanol. Bueno, pues aquí muchos lo hemos visto, es el habla farfullante, tienen desinhibición de la conducta, pero al mismo tiempo tienen depresión de algunos factores del sistema nervioso central hasta que pueden llegar a tener problemas de la coordinación, especialmente por alteración cerebelosa o también del sistema reticular activante y pueden tener depresión respiratoria. Pues a ellos les damos este combo, ¿verdad? Los hidratamos generalmente con solución salina al principio y luego les colocamos solución dextrosa, o sea, les colocamos azúcar. Pero para colocarle esta solución dextrosa debimos haber colocado ya tiamina y piridoxina. Es decir, que al principio les colocamos su solución salina, la tiamina, piridoxina, y como tienen liberación de catecolaminas, a veces le colocamos un poco de benzodiazepinas si es necesario para tranquilizar, si tienen mucho temblor o están muy agitados. Si no, solamente se encuentran como con una sensación de deshidratación, entonces los hidratamos con solución salina y les ponemos tiamina y piridoxina. ¿Por qué? Vamos a ver, aquí tenemos algo de esto. Tenemos aquí el etanol, ¿verdad? Entonces, en el etanol se puede metabolizar por el sistema del citocromo P450, por medio de las catalasas, ¿verdad? O por medio de la alcohol deshidrogenasa. Esos son los tres elementos que metabolizan el etanol o los alcoholes. Algunos tienen muy activo el citocromo P450 o las catalasas, y es por eso que el efecto del alcohol deben tener mayor cantidad de alcohol para para que tenga efecto en ellos. Pero hay otras personas que tienen un citocromo o catalasas muy poco entrenadas, diríamos nosotros, o su actividad es muy baja, y entonces se intoxican muy fácilmente porque no logran metabolizarse. Y también se activa el alcohol deshidrogenasa. Entonces, en ese momento nosotros miramos que el paciente, cuando nosotros le colocamos más azúcar para producir energía, va a seguir el etanol utilizando el alcohol deshidrogenasa, la energía, para llegar a seguir hacer produciendo como producto final acetato y seguir produciendo energía. Se dice que por cada gramo de alcohol se producen 7.5 kilocalorías. Por cada gramo de carbohidrato se producen de 3.7 a 4 kilocalorías. Por cada gramo de grasa se producen de 8 a 9 kilocalorías. Y por cada gramo de alcohol se producen 7.5 kilocalorías en el organismo. Es por eso que algunas personas que están consumiendo crónicamente alcohol no tienen hambre, no necesitan comer, porque ahí sienten ellos que está su energía basal, aunque se estén consumiendo proteínas y los ácidos grasos de nuestro cuerpo. Entonces, eso hace que cada vez que entre azúcar lo van a tratar de no meter al ciclo de Krebs, sino que lo van a tratar de meter al ciclo del alcohol deshidrogenasa para producir energía. Entonces, en el momento
que nosotros le ponemos tiamina y piridoxina, bloqueamos al alcohol deshidrogenasa. Y aquí a la par vamos a encontrar a la piruvato deshidrogenasa, ¿verdad? Que es un complejo, la piruvato deshidrogenasa. Entonces, al tener la piruvato deshidrogenasa en este lugar, se bloquea el alcohol deshidrogenasa y entonces ya podemos nosotros meter azúcar para que todo entre al ciclo de Krebs y ya no nos sigamos intoxicando más. Entonces, repito, un paciente intoxicado agudamente por alcohol, nosotros debemos de hidratarlo, pero inicialmente lo hidratamos con solución salina y a la par le ponemos el famoso complejo B para que tenga tiamina y piridoxina. Esta tiamina y piridoxina va a activar el piruvato de deshidrogenasa porque la tiamina y piridoxina trabajan como cofactores de ese engranaje. Por ejemplo, uno de ellos es el fosfato piridoxal, que es fundamental para que funcione la piruvato deshidrogenasa. Una vez que se activa la piruvato deshidrogenasa, se inhibe el alcohol deshidrogenasa y toda la energía va a irse al ciclo de Krebs. Mientras nosotros no coloquemos tiamina y piridoxina y le coloquemos azúcar al paciente, va a entrar a la función del alcohol deshidrogenasa y se va a intoxicar más. Es por eso que muchas personas refieren que cuando beben alcohol no deben tomar azúcar, porque les dicen que aumenta su efecto. Pero es porque ya activaron alcohol deshidrogenasa y es la que maneja la energía. Y entonces, entre más azúcar entre, más sustrato va a tener para el alcohol deshidrogenasa y producir esto de energía. Y entonces debemos nosotros de tener tiamina y piridoxina para estos pacientes agudos antes de ponerles dextrosa y evitar que se intoxiquen más. También tenemos nosotros que en toda su acción farmacológica pues es depresor del sistema nervioso central. Aumenta los efectos de la dopamina en algún momento, del sistema GABA, y eso desinhibe algunas funciones que las tenemos guardadas, pero al mismo tiempo el paciente se siente con incoordinación para caminar, le cuesta hablar, ¿verdad? Y no tiene una motricidad ni fina ni gruesa. Y aquí tenemos las dosis tóxicas, ¿verdad? Que son las que se calculan cuando llega un paciente intoxicado. Entre 20 y 30 miligramos, pues lo que es cuando se pierde un poco la motricidad fina y el estado de humor es una persona hilarante, ¿verdad? Que es muy alegre en algún momento. O puede hasta pasar al otro lado, se puede poner muy melancólica, o sea, va hacia el lado contrario de su estado general. Entre 50 y 100 ya tenemos problemas porque hay deterioro de las funciones cognitivas, el decirle a la persona que analice algo, que haga una sumatoria rápida de las cosas. Ahí es donde le roban el dinero a las personas porque no, su cambio no lo pueden hacer muy rápido, ¿verdad? Y ya las habilidades motoras empiezan ya no pueden agarrar los vasos, se les caen los envases. Y entonces, lógicamente, ya les cuesta manejar, pero todavía se animan a manejar, ¿verdad? Ya en 150, pues ya no pueden hablar muy bien, ya tienen cierta tendencia al sueño, tienen deterioro mental, no se acuerdan bien de lo que están haciendo. Más de 300, el paciente puede entrar en coma, y de 400 a 900, pues tenemos depresión respiratoria y hasta la muerte. Perdón, ya me fui. Entonces, esto lo vamos viendo en la clínica y decimos qué tanto está intoxicado el paciente. Y de nuevo, pues debemos de evaluar bien, evaluar si va a necesitar a un anticonvulsionante. Sí, el paciente tuvo unas convulsiones que decimos nosotros que son agudas, solo van a ser en ese momento que se puede dar el tratamiento y se quita una vez que el paciente se recupera. Debemos de mantenerlo abrigado para evitar la hipotermia, ¿verdad? Y debemos de tratar de darle la hidratación con lo que habíamos hablado. Y si es necesario, si ha tomado alcohol durante mucho tiempo, pues a veces es necesario poder evaluar si se le da hemodiálisis. No, en nuestro caso no hemos hemodializado ninguno, ¿verdad? Simplemente le damos su tratamiento con una buena hidratación, benzodiazepinas, a veces le ponemos un beta bloqueador si tiene demasiada taquicardia, hipertenso al paciente, pero más que la intoxicación aguda, la miramos en los síndromes de abstinencia, que son pacientes que han bebido alcohol de manera muy larga, ¿verdad? Durante mucho tiempo y que de manera repentina dejan de beber. Esos son síndrome de abstinencia. En cambio, la toxicidad que hablamos ahorita, principalmente la toxicidad aguda, es aquella persona que la dosis de alcohol que tomó fue muy alta, que empezó a tener efectos directos sobre su sistema cerebeloso, su sistema respiratorio, ¿verdad? Y llegan con un temblor muy importante. Entonces, la hemodiálisis ahí a veces no es la más importante. Es más que todo la hidratación, benzodiazepinas, un beta bloqueador para tranquilizar al paciente. Y tenemos otro grupo de alcoholes que son, como por ejemplo, el metanol y el etilenglicol. Estos lo vamos a encontrar en solventes de pinturas, en anticongelantes, en enfriadores, ¿verdad? El anticongelante que le echan al carro tiene etilenglicol. También en algunos barnices, en los productos que se usan para
que el pelo quede fijo, ¿verdad? Todos estos, laca, por ejemplo, de pelo, todos esos tienen etilenglicol o metano. Y a veces están en envases equivocados, cuando el anticongelante que tiene color verde, color azul, se guarda en un envase, por ejemplo, de alguna Pepsi-Cola, piensan que es algún refresco y se lo toman, y entonces se intoxican. Estos causan depresión del sistema nervioso central, pero el paciente empieza a quedarse ciego. Tiene una cosa que se llama, les dice, fíjese que miro todo blanco, como que estuvieran cayendo un montón de lucecitas blancas. Le han dicho como tormenta de nieve, porque otros han dicho, miren, estoy viendo como que estuvieran nevando en mi ojo y no me deja ver nada. Esa ceguera es una ceguera central, es una ceguera que se da a nivel cortical. Y hay edema de la retina también, ¿verdad? Y de la papila óptica, y es lo que hace que el paciente se quede ciego de manera repentina. Hace una acidosis metabólica con un anion gap elevado, como la cetoacidosis diabética, como la lactoacidosis, pero en este caso la hace con un anion gap bien elevado. Aquí pues usamos Fomepisol, yo nunca lo he usado, pero ese es el medicamento que funciona, y el etanol. Ese sí alguna vez se ha utilizado, ¿verdad? Muchos de esos pacientes han fallecido en el camino porque es muy, muy severa el proceso, pero sí se ha usado etanol en algún momento. Se les dice que se deben intoxicar con alcohol, o sea, es al contrario, se les debe poner bolos, dicen. Algunas veces lo han usado en gastroclisis, o sea, le colocan la sonda y a través de ahí le ponen algún alcohol aguardiente directo al paciente para ir, lo deben intoxicar en alcohol y entonces el paciente recobra su visión y empieza a mejorar el anion gap. Entonces, estamos quitándole este efecto que es peor porque va a ser insuficiencia renal en el camino. Hace mucho tiempo en el Hospital General San Juan de Dios, el laboratorio formaba una cosa que se llama Alcodex, que era cabalmente un suero de etanol. Se formaba ahí y se colocaba al paciente de manera IV, ¿verdad? Y sí, se puede, alguna vez el alcohol etílico, ¿verdad? Se podría usar en algún momento, pero lo usamos más ahora por vía oral cuando se logra, cuando se logra ver al paciente. Ese Alcodex también se utilizó en pacientes que tenían rabia. Habían unos artículos que mencionaban que al intoxicarlo con alcohol, ¿verdad? Con etanol, el paciente podía sobrevivir a la rabia. Fueron datos anecdóticos de hace mucho tiempo, ahora ya no lo vemos, pero sí, sí lo menciona la literatura. Como les digo, muchos de estos pacientes a veces llegan en muy malas condiciones y después de esto podemos usar la hemodiálisis, ¿verdad? Para tratar, o la ultrafiltración para tratar de liberar los metabolitos de etilenglicol y metanol. Y es lo que a veces usamos, ¿verdad? Porque no, yo nunca, solo lo he visto en la literatura, Fomepisol, nunca lo he usado yo personalmente. Y esto se refiere a esto que vimos acá, miren, aquí aparece no, perdón, el disulfiram, pero se dice que el alcohol de deshidrogenasa inhibe para que ya no se active el otro metabolito y al intoxicarlo, entonces puede crearse energía y no se acumula mucho metabolito del metanol y el etilenglicol. Y entonces el paciente se intoxica por alcohol, que sí lo podemos manejar con una buena hidratación, con con complejo B, para después reactivar la normalidad del paciente. Entonces sí lo pueden, como les digo, lo hemos usado a veces con gastroclisis, cuando hemos tenido alguno que otro de estos pacientes. Intoxicación por aspirina, más en niños, nosotros en adultos casi ya no la miramos. Es un ácido débil. Hemos alcalinizado un poco la orina, le hemos aumentado la función de sus soluciones IV a través de colocarle más o menos 150 cc hora para tratar de que orinen un poco más. Y si es muy severo, pues se evalúa hemodiálisis. En adultos no hemos tenido mucho de esto, tal vez un caso me recuerdo haber visto. En niños sí se ha visto más esto y el acetaminofén, pero en adultos casi no los hemos visto. Entonces, de recordar, ¿verdad? Ustedes miran los ojos del paciente, es importante enfocarse en los ojos. Tiene miosis, pues piensen en opiáceos, que lo vimos, ¿verdad? En organofosforados por sus efectos que vimos muscarínicos, carbamatos también. Lógicamente, en el diagnóstico diferencial podría entrar una hemorragia subaracnoidea, especialmente del área del mesencéfalo del tallo, y los atropínicos en algún momento, aunque estos van a ser ya efectos de midriasis después, ¿verdad? Pero en un principio podríamos ver. Midriasis, pues vamos a encontrar cocaína, el LSD, los antihistamínicos como lo que vimos, algunos organoclorados o algunos antidepresivos. Nistagmus, pues sí lo podemos ver en los barbitúricos, ¿verdad? En la fenitoína, en la carbamazepina.
Ahí podemos ver si están intoxicados el paciente por esto. Y reflejos corneanos, por ejemplo, ausente, podríamos encontrarlos en los barbitúricos o los intoxicados por cianuro. Y aquí hacemos un resumen de los antídotos, ¿verdad? Tenemos que el flumacenil trabaja para las benzodiazepinas, naloxone o Narcan para los opiáceos, la glucosa lógicamente para la hipoglicemia, ¿verdad? Que es no es una intoxicación, sino que es un evento que podemos ver. La hidroxicobalamina para la intoxicación por cianuro, el azul de metileno para las metahemoglobinemias, esto ya no lo he usado yo. El oxígeno sí, ¿verdad? En algunos pacientes que tienen alteración, especialmente en monóxido de carbono. La pradiloxima en organofosforados, ¿verdad? La vitamina K, pues cuando ustedes están usando la warfarina, por ejemplo, y tiene alteración de los tiempos. El etanol o fomepizol, por ejemplo, en el metanol etilenglicol que lo vimos. La atropina en los carbamatos y organofosforados en los efectos muscarínicos. El diazepam cuando están intoxicados por antipalúdicos. La fisostigmina en síndromes anticolinérgicos. Glucagón en betabloqueadores. Piridoxina en convulsiones, N-acetilcistina en paracetamol y en digoxina, que ya no entramos, ese es un tema muy grande, ¿verdad? Que deberíamos de la intoxicación por digoxina. Nosotros los hemos visto ya muy pocos, ya no hemos visto intoxicados. Cuando era residente en el periodo del 92, 95 y todavía antes del 2000, pues sí mirábamos pacientes con intoxicación con digoxina, ahora ya no lo he visto. Pues este es un resumen de todo lo que podríamos ver en el proceso, ¿verdad? Y entonces, aquí ya dejamos de compartir la pantalla, ya le dejamos a Helen todo el proceso, ¿verdad? ¿Ok? Gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad le agradecemos mucho, ¿verdad?, por este tema y es algo bastante, pues, importante para nosotros, ¿verdad? En el hospital, al menos de Jutiapa, es un hospital endémico para intoxicaciones con organofosforados, por ejemplo. Las personas acá trabajan mucho en base a agricultura y pues eso se da bastante, ¿verdad? Tenemos casos todas las semanas y pues ahí sí que no hay semana, creo yo, en la que no se dé un casito de esto, ¿verdad? Es un tema ahí un poquito Ok. complicado, ¿verdad? Sí, Y por eso traté de extenderme un poquito, ¿verdad? Ahí, en ese tema. sí, ahí sí que, pues creo que en las áreas de Jutiapa, Cuilapa, Zacapa, esto se ve bastante. Se ve Ok, bastante y espero. pues, los pacientes tienden mucho a un pronóstico bastante mal, ¿verdad? Me estaban preguntando, doctor Pérez, algunos colegas, si usted tiene algunos artículos de estos temas que les Ok, parecen claro. muy interesantes, que si pues nos pudiera colaborar con algunos artículos para poder ampliar un poquito más, ¿verdad?, el área teórica. Ah, con mucho gusto. Yo se los mando. Los organofosforados siempre hay artículos muy buenos que son no nuevos, porque los habían estudiado desde hace mucho tiempo y funcionaban muy bien. Yo se los mando, igual que lo del síndrome coronario, que ya no se los mandé la última vez, pero yo se los mando, ¿ok? Ya en esta semana, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Vamos a ver si alguno de los colegas pues tiene alguna duda. Les voy a trasladar mientras el enlace para el registro del día de hoy. Vamos a utilizar intoxicación como palabra llave. Lo coloqué Ok. acá en el chat de acá de Zoom, ¿verdad? De la conferencia. Entonces, alguno pues que tenga alguna duda que quiera pues preguntarle al doctor Pérez o algún comentario. Doctor Méndez. Creo que tiene apagado el micrófono, doctor Méndez. Doctor Méndez se nos desconectó. Ah, no está. Este, Sí, doctor. Sí, ahí está. perdón, sí, tenía desconectado. La pregunta es, doctor, que aquí en Jutiapa, como dijo la doctora Helen, creo que todo Guatemala es un área agrícola y algunos agricultores usan las famosas bombitas. No sé si usted ya sabe algo de eso. Ellos aplican en un envase, aplican herbicidas, insecticidas, toxinas.
órganos fosforados, y no sabemos al final si es solo por alguno de todos ellos o es una combinación que ellos hacen en sus famosas bombas para fumigar y hacer sus trabajos de agricultura, pues. Ok, Entonces, no sé si ahí funciona la atropina o algo más. claro. Fíjese, doctor, que nosotros en el San Juan de Dios, ¿verdad? Lo que miramos normalmente cuando se combinan son más que todo diazepam con fenobarbital o alcohol, pero en el caso de los herbicidas y todo, muchos llegan con solo un tipo de intoxicación porque la mayoría lo usan como un evento autolítico, la mayoría de veces. En el caso de intoxicaciones cruzadas, lo que se recomienda, sí se recomienda, según la clínica, por ejemplo, va a predominar uno de ellos. Y ese es el que principalmente se da el tratamiento. Si usted encuentra que el paciente tiene hemorragia, principalmente asociado a alguno de estos elementos, pues uno utiliza vitamina K, puede pasarle plasma. Si el paciente se encuentra miótico, sudoroso, con diarrea, pues lógicamente vamos a utilizar la atropina como el elemento fundamental y le vamos a ir dando cuadro de sostén con algunos líquidos, ¿verdad? Para poder trabajar con el paciente. Es peligroso, ¿verdad? Esos pacientes van a tener mucho deterioro porque esa bomba va a hacer de que crucen con cuadros muscarínicos, ¿verdad? O sea, el paciente puede tener bradicardia y al mismo tiempo a pesar de la bradicardia, puede hacer hipertensión por algún otro elemento diferente al órgano fosforado. Entonces son pacientes muy complicados, sí se puede usar la atropina, pero va a definirlo la clínica principal. El elemento mayor es el que vamos a trabajar principalmente, doctor, ¿verdad? Mi experiencia no es grande, sino que es lo que más en algún momento hemos encontrado en la literatura o algún paciente anecdótico que tenemos, porque en San Juan definitivamente nos llegan pacientes con un solo tipo de intoxicación, en este caso, que se confundieron y se tomaron el órgano fosforado, por ejemplo, o el carbamato, el baigón u oco, por efecto autolítico. Por el contrario, sería de platicar con ustedes porque tienen más experiencia ahí en ese lado. Muchas gracias, doctor. La otra pregunta es, no sé si no escuché nada, pero sobre el lavado gástrico, Sí. dependiendo del tiempo de evolución que el paciente llega a la emergencia. Sí, hay un elemento que llamábamos que era disminución de la absorción. Y entre ese estaba la emesis, el lavado gástrico y el carbón activado. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes llegan más de 2 horas, doctor, porque el lavado gástrico entre los 30 minutos y las 2 horas es cuando puede funcionar. Después de eso es muy difícil. Y el problema es que, como dice usted, a veces en un principio no sabemos exactamente qué es lo que tomó el paciente y si puede ser un cáustico u otro tipo, puede irritar o causar en algún momento problemas a nivel pulmonar. Sí lo hemos hecho, si sabemos que el paciente tiene menos de 2 horas, le colocamos una sonda, le hacemos el lavado gástrico y tratamos de que aclare. Carbón activado no hemos usado en el San Juan, ¿verdad? Y la emesis no la usamos, solo en algún momento pues colocamos una sonda y le hacemos su lavado gástrico al paciente, pero debe tener menos de 2 horas. Generalmente yo lo recomiendo cuando tiene menos de 1 hora de que estemos seguros, doctor. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor Méndez. ¿Algún otro que tenga alguna duda? Pues nos mencionan por acá. Un gusto escucharlo siempre, doctor Pérez. Sus temas son muy interesantes, muy enriquecedores en el contenido. Es uno de los comentarios que nos Muchas gracias. Gracias. Doctor Pérez, solo que no tengo identificado acá con nombre, entonces no sé quién es el que nos está saludando por ahí al doctor Pérez. Gracias. Gracias. Es un gusto. ¿Alguna otra duda que tengan? O algo que quisieran agregar con la experiencia que tienen ustedes, como dicen, ¿verdad? Han tratado un montón de otros grupos de pacientes ahí, ¿verdad? Quiero comentarles también, aprovechando, ¿verdad? Un poquito acá el espacio. Una, una circular que recibimos hace poco, ¿verdad? Para los directores ejecutivos pues, de toda la red de hospitales nacionales. Quiero comentarles que de acuerdo a esta circular, ¿se alcanza a ver?
Sí, se mira. Bueno, de acuerdo a esta circular número 12/2021 que recibimos el día de hoy, pues oficialmente nos encontramos en alerta roja hospitalaria de nuevo por la temática de COVID-19. Entonces, pues acá principalmente, ¿verdad? Doctor Méndez, que es el coordinador de nuestro comité de gestión de riesgo, y a todos los pues médicos, ¿verdad? Hay sí que mantener las medidas, extremar las medidas, los protocolos, ¿verdad? No olviden pues que todo el personal cumpla con los protocolos establecidos, con los flujogramas establecidos desde el personal que está en la puerta hasta pues todos los médicos, ¿verdad? Los pacientes respiratorios, todo paciente respiratorio que deba ser evaluado primero pues en la clínica que se tiene asignada para los pacientes sintomáticos respiratorios y prevenir que pues a ninguno nos han, al menos acá nos han aplicado aún la segunda dosis de la vacuna. Pues nosotros fue AstraZeneca, aún estamos a la espera de cumplir el tiempo establecido de los 3 meses, ¿verdad? Las 12 semanas. Entonces, extremar las medidas, porque pues nuevamente estamos oficialmente en alerta roja, todos los hospitales de la red nacional. Igual estamos en el San Juan, ¿verdad? Estamos en peligro ahorita otra vez. Entonces, pues, si hay algún otro comentario. No, doctor Pérez, pues le agradecemos mucho su presencia con nosotros en nuestra educación médica. Gracias. Esperamos pues que estos temas, ¿verdad?, sean de mucho provecho para todos los profesionales que nos acompañan y los profesionales pues que ven después las conferencias, que son prácticamente los que están de turno en este momento en el hospital. Pues, Gracias. doctor Pérez. No, gracias y no, gracias a ustedes por la invitación y también pues la oportunidad que me tomo ahorita de poder invitarlos también a ser parte de nuestro posgrado de medicina de emergencia. Tenemos un módulo de intoxicaciones ahí, un módulo de cardiovasculares. Por ejemplo, ahorita nuestros residentes están rotando en el módulo de cirugía. Después les toca el módulo intensivo, pasan por el módulo y se van a estas emergencias, a la emergencia de la maternidad, la emergencia pediatría. Entonces, próximamente vienen ya las oposiciones a los que pues están decidiendo. Los invitamos a que formen parte de este posgrado, en donde van a ver de todo, ¿verdad? Para poder mantener la vida y la estabilidad de los pacientes y ya después dejarle a todos nosotros los demás especialistas lo demás ya en el proceso, pero mantener bien al paciente, esos minutos iniciales son importantes. Muchas gracias, aprovechando este momento para invitarlos a todos y gracias a ustedes por haberme invitado a este grupo selecto. Gracias, doctor. Le agradecemos. Y sí, de hecho tenemos varios médicos, ¿verdad?, recién egresados. Nuestros médicos que están en el área COVID, pues son médicos, muchos que tienen pues cierre de pensum, solo pendientes de graduación, que se permitió realizar una contratación en pues, en esta temporada, ¿verdad?, de estado de calamidad y estado de alerta. Claro. Entonces, así que la invitación con el doctor Pérez, ¿verdad?, queda abierta. Gracias, sí. Lo invitamos también nosotros a nuestro hospital de repente que pueda venir a visitarnos, doctor. De acuerdo, con mucho gusto. Sí, Lo sí. recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Tomaré la palabra y uno de estos días y llegaré. Una vez que se calme el COVID, porque es como se ha encargado el COVID en el San Juan. Ahorita está durísimo eso, ¿verdad? Ok. Pero con mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Y les deseo que pasen una muy feliz noche, que descansen. Y como ya les dije, ¿verdad?, nada de bajar la guardia. Ok, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga.
solamente porque ella no quiso